básquet en la sangre y en la calle. Bahía Blanca es capital del básquet nacional. Bahía, olé, Bahía, olala. Si eso no es Bahía, Bahía, ¿dónde está? Auspician a Ciudad del Básquet las siguientes empresas: 1 Bahía Club, Seguros Rivadavia, Colegio Victoria Ocampo, Aristú Hermanos, Sebastián Gutiérrez y Asociados, Estudio Jurídico Previsional, doctora Wendy Rigoglio, SEM, Emergencias Médicas, Que Carne Cefe, Rígano, Servicio Gráfico. Conduce Ciudad del Básquet, el periodista Rubén Berman. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ciudad del Básquet. Ustedes saben que nosotros, a través de esta programación que estamos haciendo con Ciudad del Básquet, reflejamos hechos, vivencias y personajes que a nuestro gusto hicieron y hacen de Bahía Blanca la capital del básquetbol argentino. Ya han pasado jugadores, han pasado dirigentes, directores técnicos, y en esta oportunidad me encuentro con alguien que también marcó una época dentro del básquet de Bahía, que con sus relatos, sus comentarios, hizo que Bahía Blanca fuera conocida ya más allá de las fronteras de Bahía. Entonces, bueno, la oportunidad hoy de dialogar con un periodista que ha hecho mucho por el básquetbol de Bahía Blanca, como es Carlos Almirón. Muchísimas gracias, Carlos, por invitarnos a su casa y hablar de esto que tanto nos apasiona, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y para mí hablar de básquetbol es un placer, porque aparte de ser mi deporte predilecto, si bien yo por la actividad que desarrollé dentro del periodismo deportivo abarqué virtualmente todos los deportes, pero es el deporte que yo siento más pasión porque yo lo jugué y lo viví de joven, toda la etapa brillante que tuvo la historia del básquetbol de Bahía, así que por supuesto que es un tema recurrente permanentemente. Yo muchas veces digo, y lo digo muchas veces al aire, ¿no?, que yo tengo 48 años. Y a veces digo, qué lástima no haber nacido 15 años antes para vivir la época dorada del básquet amateur de Bahía, de los Cabrera, Fred y de Lizazo, porque sí tuve la posibilidad de vivir lo que fue el inicio de la Liga Nacional y la generación dorada con Montequia, Pepe, Spin, Manu. Pero ustedes pudieron vivir todo. Sí, sí. La verdad que yo les tengo una sana envidia. Sí, realmente es un privilegio. Realmente es un privilegio porque hasta qué punto fue importante o es importante el básquetbol en Bahía Blanca, que hasta lo define geográficamente, porque todas las ciudades se caracterizan por algo, o por sus viñedos, o por sus animales, por el valle, por la producción frutícola. Bueno, Bahía Blanca no tenía nada de eso, y geográficamente se identificó como la ciudad del básquetbol. Pero todo a partir de Fred, Cabrera y todos los que lo siguieron, ¿no? Donde incluyo, por supuesto, obviamente, detrás de ellos al negro de Lizazo, Cortondo, Monachesi, que si bien no es bahiense, vino muy joven y se quedó, Raúl López, bueno, todos los que se fueron siguiendo, ¿no?
La pregunta que yo le quiero hacer, usted que vivió esa época, ¿no? ¿En qué momento siente usted que el bahiense, el periodismo, el aficionado, el basquetbolista, el dirigente, se transforma en la capital del básquet? ¿Qué hecho para usted o qué momento histórico sucede cuando explota el básquet en Bahía? ¿Cuándo fue? Yo creo que hay un hito que es bien claro. 1966, cuando Provincia de Buenos Aires logra el primer campeonato argentino en Jujuy, la lejana Jujuy. Cuando vuelve el plantel, la base de la Bahía, se los invita a saludar a la afición en las escalinatas, en el Teatro Municipal. Bueno, en las crónicas de ese momento, yo era uno más viendo cuando apareció Lito con la ensaladera esa, con la copa. No menos de 6.000 personas hubo en torno al Teatro Municipal para recibirlos. ¿El periodismo ya le daba preponderancia a esa época del básquet? Sí, las dos radios, pues si bien había tres, aparte de la filial de Radio Nacional, estaba el EU2, el EU3 y el EU7. Claro. Bueno, el EU2 y el EU3 le siguieron siempre el básquetbol. Siempre. Es más, el básquetbol nace no en el EU2, nace en el EU3. Porque el director de el EU3, 10 años antes de eso, en la década del 50, era Pablo Bernardo Serrat, que fue también por muchos años presidente de la Asociación Bahiense, y era relator. Entonces, él en su radio, de la que era director, comenzó relatando el torneo de Primera División. ¿Años 55, 56? No, un poquito antes tal vez. Te digo un poquito antes porque relató el último de los títulos de Bahiense Junior, que fue en el 51. Y mira qué anécdota. Por supuesto que no había, salvo el Casanova, no había escenarios cubiertos. Seguro. Eran todas canchas abiertas. Y se jugaba por el frío después de almorzar los domingos, a las 2 de la tarde. Así que en el 50 y pico comienza Las transmisiones, la ligación de la radio bahiense con el básquetbol. Sí, totalmente. Ya para ese momento el fútbol venía con radio el fútbol sí. mucho tiempo antes. El fútbol sí, el fútbol mucho antes, sí, por supuesto. Sí. ¿Y cómo era transmitir un partido de básquet en sus comienzos a lo que fue después, en sus finales de su carrera? ¿Cuál era la gran diferencia? Y cómo se daba toda la situación. Generalmente era todo más bien precario, porque hasta tener una cabina como en el Casanova, esa intimidad, estar lejos del entorno, estabas junto a un banco, así que tenías siempre los jugadores al lado. Está bien, eso te da un protagonismo importante porque veías todo en el acto, ¿no? Se escuchaba. Todo, absolutamente todo. Pero también tenía sus controversias, porque como escuchaban lo que vos decías, 2x3 también había problemas. Claro. Carlos, yo quiero llevarlo a sus comienzos como ser humano, ¿no? Usted no es nativo de Bahía. No, yo soy pampeano, nací en Jacinto Arauz. Recorrí toda la Pampa, hice un grado en cada pueblo, Jacinto Arauz, San Martín, Bernasconi y Santa Rosa, y vine a mediados de cuando estaba en quinto grado, sexto, porque era quinto y sexto, porque en esa época existía primero superior. O sea que ya vine con 11 años a Bahía Blanca. ¿Y usted por qué llega a Bahía? ¿Su papá lo traslada? No, mi padre se jubila y nos venimos a vivir a Bahía Blanca, porque primero pensando en mi futuro para estudiar, para el secundario. Hasta ese momento que usted llega a Bahía Blanca, ¿sabía algo de básquet? No, ¿Conocía del deporte? absolutamente nada. De deporte sí. Sí, pero del deporte, del básquet. No, nada. O sea, el básquet en su vida no existía. No existía. Hasta que se llega a esta ciudad y se enamora. Lo que pasa es que yo siempre viví en este sector, entonces llego y inmediatamente, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Yo podía haber sido haber ido a jugar a Bahiense Juniors, que es Salta en dirección a Estomba, y sin embargo fui a Deportivo Norte, que era Salta en dirección a la avenida Lem. ¿Usted vivió siempre acá en Salta 234? Sí, siempre.
Porque fíjate que el primer pantalón, la primera camiseta que tuve, me la regaló porque teníamos un parentesco lejano, la mamá de Pocha Colefi. El padre de Pocha fue un gran jugador, el nene Colefi, de Bahiense Junior, campeón 49, 50 y 51 de primera división. Sí. Así que se habían dado todas las condiciones como para que fuese para Bahiense, pero en mis amigos, los primeros amigos que tuve en este sector, en este barrio, cuando vine a vivir a Bahía Blanca, iban a Norte. Y Así que fui a usted Norte. comienza su carrera basquetbolística como jugador en Deportivo Norte. En Deportivo Norte, en esa época infantiles, había lo que le llamaban la zona buena y la zona mala. La zona buena era aquellos que llevaban tiempo, que jugaban bien, y la zona mala aquellos que estaban empezando. Bueno, lógicamente, debuto en la zona mala, o el equipo B de infantiles de Norte, y recuerdo, imposible poder olvidarme de eso, cuál fue el debut, el primer partido de visitantes en el Casanova contra Estudiantes, equipo A, el equipo de Cabrera. Qué paradita tenían ahí, ¿eh? Y no, tampoco sabíamos nada de Cabrera. Claro, todavía no era lo Tampoco que sabíamos fue. nada de Cabrera, la verdad es esa. Claro. El tema es que empezamos, las dos primeras pelotas fueron adentro, ganábamos 4-0, y el final fue 101-7, pero adverso, con 40 de Cabrera en contra. Ya ahí comenzaba a forjarse lo que iba a ser el mago, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿Usted sigue jugando al básquet y Sí. juega en primera en Deportivo Norte? Sí, llegué a jugar en primera. Mi debut en primera fue con casi 16 años en una Copa Federal, que es un torneo que organizaba anualmente Juventud Unida, un club desaparecido, en el Salón de los Deportes. Y entro en el segundo tiempo y me toca marcar, porque para la época era grande, era grandote, así que siempre fui pivot, Claro. a un personaje del básquetbol de Bahía que ya estaba en sus años de retirada, al Lungo Bruce. Ah. Así que jugué contra el Lungo Bruce. ¿Y cómo le fue contra el Lungo? No, ganó Norte, le ganó Norte Juventud, sí. ¿Qué se acuerda del Lungo como jugador? ¿Cómo era? ¿No se acuerda nada? Yo vi eso nada más. Era muy grandote, Pero haberlo visto jugar. era muy grandote, muy lento de desplazamientos, jugaba muy, muy cerca del canasto y estiraba mucho, protegía el cuerpo y la pelota y estiraba el brazo, tiraba de gancho. Bien. ¿Y usted, Carlos, en qué momento decide no jugar más al básquet? O sea, la profesión, el periodismo, si bien a mí el básquet me apasionaba jugarlo, en un momento dado me llevó a tener que optar. Yo formo parte de la primera promoción del periodismo del Círculo de Periodistas De Bahía. de Bahía. Y el director en ese momento de la Escuela de Periodismo Deportivo era don Abel Burnó, que era uno de los dueños de Olimpia Deportiva. Que vamos a decir a los más jóvenes que era una agencia de publicidad muy importante. Muy importante y que tenía programas periodísticos deportivos muy importantes en el U2. Claro. Ahí estaba Oscar Enrique Castro, ya estaba el Negro Santiago, Omar Gómez Sánchez. Había un equipo de muy buen nivel. Y me dice, todavía formaba parte como alumno de la escuela, me dice, don Abel me dice, si a usted le interesa, me gustaría vincularlo a nuestra empresa, me gustaría una reunión con Oscar Enrique Castro, que era el director deportivo, estaba en O'Higgins 42, Olimpia Deportiva. Así que fui a hablar con Castro, y bueno, Castro ya tenía un poco mi currículum, me dice, yo sé que usted es un cabrón, que le suelen cobrar muchos técnicos, así que lamentablemente no se puede ser juez y parte. Usted decide. Si quiere vincularse a nosotros, va a comentar, tiene que dejar de jugar.
entró como comentarista, no como relator. No, como comentarista. Porque usted siempre tuvo una muy linda voz, como locutor también. ¿Ellos Sí. se fijaron un poco en su tono de voz para incorporarlo? No creo, no. Tal vez sí se fijaron el rendimiento como alumno. Así yo disfrutaba mucho porque había muy buenos profesores. Por ejemplo, yo no voy a olvidar jamás el doctor Truco, que fue un famoso juez de boxeo de Bahía Blanca, cómo explicaba aquello de la puntuación en el boxeo para tratar de ser ecuánime y cómo decidir a quién le corresponde el medio o el punto. Y es algo que me quedó siempre grabado. Y así como tuve al doctor Truco, tuve a don Abel Burnó mismo. Don Abel Burnó fue director de deporte de la Nueva Provincia, antes de ser después publicista y empresario. Además fue un pionero del básquet en la década del 30, en Pacífico, que era su club. Sí, sí, Héctor, su hermano más chico, fue una de las figuras del básquet de Bahía, Héctor Burnó. Héctor Bruno. Y usted, porque usted estaba jugando en Deportivo Norte en primera. sí, Y usted el otro día por teléfono, cuando estuvimos charlando un rato largo, me contó que fue partícipe de la fusión sí, de Deportivo Norte con Bahiense Junior, ¿no? efectivamente. ¿Cómo fue eso? Y llegamos a la conclusión aquí en un radio de 8 cuadras. Está Sportivo Bahiense en Alvarado, estaba Norte en Salta al 300, Bahiense Juniors en Salta 28, y eventualmente hasta podríamos incluir San Lorenzo del Sur en 12 de octubre y Liniers en la Avenida Lem. Fíjate en qué poco radio geográfico había 5 clubes de básquet. Conclusión, nosotros teníamos un club muy chico, era un terreno valioso, sí, para hacer un edificio, que fue lo que se hizo. Nos sobraban chicos, pero no teníamos espacio. Bahiense Juniors tenía un terreno enorme, una manzana, llega de Salta a Santiago del Estero, pero no tenía chicos, era un club sin chicos. Entonces empezaron las reuniones con Sportivo Bahiense, con Tito Lustó, para fusionar Norte con Sportivo Bahiense, y con Yuyo Ginóbili, el padre de Manu, para hacer la fusión Norte Bahiense del Norte. Y bueno, en definitiva se hizo la fusión con Bahiense Juniors, Deportivo Norte Vencero. Yo fui el último presidente de Norte. Así que, ¿y usted ya era periodista cuando era presidente Sí, de Norte? absolutamente. Sí. Ahí le dejaron ser dirigente. No me dejaron ser dirigente, fue una necesidad. Porque el club, es decir, yo hacía poco que me había casado, no estaba en condiciones de ser presidente de nada, porque para ser presidente de un club hay que tener una situación económica más o menos para responder. Y me venía la factura de la luz, todos los problemas que yo no podía afrontar. Claro. Entonces lo charlamos con la gente joven, y fue un momento justo para hacer la fusión, porque si no hubieran terminado como 2 cantinas con escudo. Claro. La verdad es esa. Sí, sí, sí. Y la anécdota más valiosa de esto es cómo convencer a la gente grande, que venía todas las tardes después de su trabajo, porque en esa época había tiempo, vos con un trabajo vivías, venían a jugar a las cartas, salían del trabajo y antes de ir a la casa venían a jugar, a tomarse un vermú y a jugar a las cartas. Entonces, ¿cómo convencer a esa gente? Entonces la gente mayor puso 2 condiciones para aprobar en la asamblea que se haga la fusión. Que tenía que perdurar de alguna manera el nombre de Norte y los colores. Norte, la camiseta Norte era azul y roja. La camiseta de Bahiense Junior era azul y amarilla. De allí que surge Bahiense del Norte y el rojo, azul y amarillo. Esa es la historia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se produce esa fusión y cómo comienzan los primeros años de ese nuevo club? La gran duda que había es si los chicos de Norte iban a ir a Bahiense. Y efectivamente sí. Bahiense se nutrió de todo el piberío de acá. Sí. Empezó a trabajar muy bien de entrada, tuvo muy buenos entrenadores, formadores. Uno que era muy joven y ya pintaba fue Huevo Sánchez.
y empezó a trabajar ya en esa época en pre-mini y mini. Y bueno, sabemos lo que es Bahiense trabajando con los menores. Claro, ¿no? Sí. Carlos, yendo al periodismo, ¿cuándo comienza usted como periodista a través de la Agencia Olimpia? ¿En qué empieza primero? ¿En televisión? ¿En LU2? ¿LU3? No, en radio. ¿En radio directamente? En radio directamente. ¿Qué era? ¿Un programa semanal? ¿El diario? Olimpia no, tenía un programa semanal los sábados y domingos. Sábados y domingos, a la tarde. Y además tenía algo muy clásico con el Muy Bien 10 y el Reprobado que hacía Castro todo, los sábados a las 13. Que era un clásico. Y bueno, como se transmitía con conexiones en todas las canchas, en algunos casos en esa época, para los enlaces había que valerse de un vecino que vivía enfrente. Claro. Para escaparse cuando terminaba el primer tiempo, te dejaba llamar para salir al aire. Claro. Para pasar el resultado, para pasar después el final con la estadística. Era todo un tema, ¿no? Hasta que después aparecieron los Motorola, ya tenías tu propia valijita con tu... se fueron quemando etapas. Claro. Para un trabajo más eficiente, ¿no? Y en esos momentos donde la radio tenía una preponderancia impresionante, ¿no? Y una lucha de audiencia entre el U2 y el U3 muy fuerte, ¿no? Sí. Evidentemente no existía torneo que no estuvieran las dos radios. Las dos radios. Siempre las dos radios. ¿Cuándo fue el primer partido o el primer torneo donde usted ya tiene la responsabilidad de ser, digamos, la cabeza del equipo deportivo de LU3 en básquetbol? ¿Cuándo recuerda esa responsabilidad? Y en el 71, a partir del 71, muy rápido fue, ¿eh? Fue muy rápido. Sí. Un poco antes de los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia, que ahí ya fuimos también las dos radios a transmitir a Argentina, estaba Beto en el equipo. ¿Ese fue el primer gran viaje que hace como periodista? No gran viaje. Digamos, la primera experiencia, yo todavía no tenía 21 años, y te cuento la anécdota esa porque por la patria potestad mi padre me tuvo que firmar un poder para poder salir del país. Yo tenía 20 años cuando el Mundial del 67, en Uruguay. Primer torneo al exterior que va. Primer viaje fuera de Argentina. Ese mundial hay mucha gente joven, sobre todo, que no sabe que sí iba a ser en la Argentina. Y Bahía era sede. No, uno de los grupos iba a jugar en Bahía. La sede final era el Cilindro de Montevideo. Sí. Pero una subsede era Bahía. Ya estaba designado. Sí. Bahía incluso estuvo concentrado aquí hasta que surgió el problema de que Unión Soviética, que fue el campeón de ese torneo, se negaron la condición que imponía el gobierno argentino en esa época a todos los habitantes que vivían detrás de la cortina de hierro, los países comunistas de Europa, era tomarles las impresiones digitales cuando ingresaban al país, la huella digital. La delegación rusa se negó, la soviética, digamos, porque había una mezcla, tenían jugadores de varias de las que conformaban las repúblicas, ahora son países independientes. Y como se negaron, se frustró la subsede. Hubo que improvisar en una semana el Palacio Peñarol, en Montevideo. Y ustedes automáticamente tener que armar un viaje para transmitir afuera. De más tiempo, porque se iba a transmitir la subsede de Bahía y después la ronda final en el Cilindro. Fruete era el capitán de Argentina en ese mundial, fue el capitán. ¿Cuántos bahienses se integraron en esa selección? En esa selección. Pues esa selección tuvo la particularidad que había bahienses porque estaba Coco Ferrandi, estaba el Lungo Brusa, en el staff técnico. ¿Como jugador Lito? Lito. Cabrera no. No. Ya era muy joven. Sí. Y ese fue, acá tenemos una foto que hoy me la mostró de ese viaje, que está acá, esta. No, ¿No? ¿Esta no? No. Esta no es esta es cuando se inaugura el Tomás. No, hay una foto de un portaaviones, puede ser, de ese sí, mundial, sí, que usted me contó esta historia, ¿no? Acá. Claro, Argentina estaba concentrada aquí,
Sí. Entonces, de la base naval un día invitaron a la selección y al periodismo a pasar medio día en la base naval. Y en esta foto estoy con Finito Herman, Que la altura que era lo el pivot marca. de la selección, en la cubierta del portaaviones 25 de mayo de la Armada, Todo preparado por un mundial que se frustró. que se frustró. Qué desazón, me Por el imagino tema- Bahía Blanca, ¿no? Que- Se frustró por el tema de los rusos. Pero fíjate la paradoja, después del Mundial vienen Bulgaria y Yugoslavia a jugar amistosos acá. Termina el mundial y se vienen a Bahía. Vienen acá. Así que bueno, por lo menos el bahiense se pudo dar las ganas, sacar las ganas el de... tema era la Unión Soviética. Claro. Fíjese la paradoja de la historia, ¿no? Que en 1990, cuando se hablaba también de la subsede como Bahía Blanca, como lugar del Mundial de Argentina 90, se perdió también, ¿no? No se pudo jugar acá en Bahía. Se jugó en Córdoba. Claro, perdimos 2 veces la oportunidad de tener un Mundial en Bahía. Oportunidad. Y en Córdoba es cuando tuvimos un seleccionador, un técnico de Argentina que muchos no les quedó tan grabado, como el caso de Hernández, de la Oveja, que fue Tito Boismené. Fue el técnico de Argentina en ese mundial. Claro, me acuerdo, sí, sí. Fue el técnico de Argentina. Se jugó la subsede en Córdoba y la ronda final en el Luna Park. Ciudad del Básquet. Auspiciaron Ciudad del Básquet. 1 Bahía Club. Seguros Rivadavia. Colegio Victoria Ocampo. Aristú Hermanos. Sebastián Gutiérrez y Asociados. Estudio Jurídico Previsional. Doctora Wendy Rigoglio. SEM. Emergencias Médicas. Que Carne Cefe. Rígano. Servicio Gráfico. Ciudad del Básquet.